Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Hoy iniciamos este estudio y vamos a hablar acerca del pacto de carácter cristiano. Un contenido muy importante dentro de la Iglesia del Nazareno. Este pacto debe ser estudiado dentro de la membresía de la Iglesia. El miembro de la Iglesia debe conocerlo y haberlo aprendido en todo el trayecto de su camino dentro de la Iglesia. Por ende, este pacto se encuentra en el manual de la Iglesia y asimismo se encuentra en la parte constitutiva de la Iglesia, es decir, en la parte fundamental de la Iglesia. Hay que aclarar que también el pacto de carácter cristiano tiene una base bíblica. Y asimismo, dentro del manual de la Iglesia se compone de 3 títulos. El primer título es Haciendo lo que se ordena en la palabra de Dios. El segundo título es Evitando toda clase de mal. Y el tercer título es Permaneciendo en comunión sincera con la Iglesia. Por lo cual vamos a tomar las primeras palabras de cada uno de los títulos. Así que cuando hablamos del pacto de carácter cristiano, estamos hablando de vivir haciendo lo que se ordena en la palabra del Señor, de vivir evitando toda clase de mal y de vivir permaneciendo en comunión sincera con la Iglesia. Pero iniciemos. En 1 Corintios 5:11 se nos da una advertencia. El autor de 1 Corintios escribe de la siguiente manera: Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. Creo que es muy claro cuando dice que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Aquellos que utilizan el denominativo que son hermanos, pero que siguen con sus conductas, comportamientos y principios de vida, con su carácter antiguo, como si nunca hubiera cambiado o como si nunca hubieran conocido a Cristo. De ellos hay que tener cuidado. Aquellos que se les exhorta, se les dice que cambien, pero no quieren cambiar. De ellos hay que tener mucho cuidado. Esto quiere decir que muchas veces podemos caminar en el camino cristiano y podemos decirnos ser cristianos sin que realmente Cristo esté cambiando nuestro carácter y nuestra conducta, sin que nuestro carácter y nuestra conducta reflejen que ahora somos hijos de Dios. Por ende, debemos considerar esto. Cuando Cristo nos salva y también inicia el proceso de santificación, se nos da un privilegio. Y este privilegio es que nos podemos identificar y unirnos a una iglesia. Podemos ser parte de la obra de Dios. Pero para que la obra de Dios sea eficaz y para que nuestra participación en la iglesia sea efectiva, debe mostrar, o nosotros debemos mostrar, evidencias claras de que hemos sido salvados, de que hemos sido limpiados del pecado y de que hemos sido entregados a Dios, de que estamos consagrados a Dios. Y estas evidencias, ¿dónde se van a reflejar? En nuestra conducta y en nuestro carácter. En nuestra conducta, en la forma en cómo reaccionamos a las diversas situaciones que se nos presentan. En nuestro carácter, en los principios con los cuales vivimos nuestra vida o se rigen nuestros comportamientos. Eso, tanto la conducta como el carácter, van a reflejar claramente si estamos siendo cristianos. Es decir, si Dios está obrando en nuestra vida.
Para la Iglesia del Nazareno esto es muy importante. Que tanto nuestra conducta como nuestro carácter den evidencias claras de que hemos sido salvados y transformados por Cristo. El artículo 21 del Manual de la Iglesia del Nazareno menciona: identificarse con la Iglesia visible es el privilegio bendito y deber sagrado de todos los que son salvos de sus pecados y buscan la perfección en Cristo Jesús. Se requiere de todos los que quieran unirse a la Iglesia del Nazareno y así andar en comunión con nosotros, que muestren evidencia de salvación de sus pecados mediante una conducta santa y una piedad vital, y que sean limpias del pecado innato o que sinceramente deseen serlo. Todos aquellos que somos parte de la Iglesia del Nazareno hemos hecho un compromiso de buscar que la obra de Dios transforme nuestro carácter y nuestra conducta a la semejanza de Cristo. Por ende, en base a lo explicado anteriormente, podemos definir el pacto de carácter cristiano de la siguiente manera. El pacto de carácter cristiano es el compromiso o acuerdo del creyente para edificar un carácter transformado por la obra de Dios, y el cual corresponde a un miembro de la Iglesia del Nazareno. Para nosotros, como nazarenos, es importante que nosotros realicemos un compromiso que nos ayude a construir y a transformar nuestro carácter para que pueda ser efectivo para la obra de Dios. Esta transformación no debe ser por obligación, sino esta transformación debe surgir de aquel encuentro que hemos tenido con el Señor y de aquel llamado que hemos aceptado para ser santos y caminar en una vida de santidad. La Iglesia del Nazareno presenta el pacto de carácter cristiano. Lo presenta bajo 3 puntos: haciendo lo que ordena la palabra del Señor, evitando toda clase de mal y permaneciendo en comunión sincera con la Iglesia. Por ende, nos vemos en el siguiente video para ir viendo cada uno de los títulos: haciendo, evitando y permaneciendo. Nos vemos. Bendiciones.